Con bastante frecuencia me llegan preguntas que son en realidad muchas veces quejas de católicos respecto de otros, ¿no? Y de alguna manera quienes me preguntan de buena fe y tratan de que yo aporte alguna solución o algún comentario, y que obviamente al dar mi opinión lo haga tal vez sacando algún documento de la iglesia o alguna enseñanza de la iglesia desconocida que termine afirmando un lado frente al otro lado. Esto es una fuente constante de innecesarios conflictos al interior de la iglesia entre católicos que se olvidan de esta máxima de San Agustín. En lo fundamental, unidad; en lo discutible o lo accesorio, es decir, en lo que no es fundamental, libertad; y en todo, caridad. Esta expresión se ha utilizado sobre todo para reafirmar la primera parte, en lo fundamental, unidad. Y recordemos el tercer principio de San Agustín, en todo, caridad. Es decir, incluso allí donde es necesario llamar a la unidad frente a quienes enseñan doctrinas erradas y se apartan de la doctrina establecida de la iglesia, es necesario hacerlo con caridad y movido por la caridad. Es el principio universal que se utiliza siempre, ya sea para defender la unidad, ya sea para respetar la pluralidad. Entonces, creo que muchas veces nos falta la caridad cuando discrepamos en temas en los que los católicos legítimamente podemos discrepar. Y justamente cuando prestamos atención a lo que los otros hacen, allí es donde estamos faltando a la caridad, porque nos ponemos a juzgar a los otros en vez de nosotros aprovechar espiritualmente la realidad. Pongo algunos ejemplos. Una persona me pregunta si es que está bien comulgar de rodillas y en la boca. Claro que está bien. ¿Eso significa que la persona que comulga en la mano está mal? No, eso no es enseñanza de la iglesia. Actualmente las normas permiten comulgar en la mano. Y alguien dice, pero comulgar de rodillas en la boca es exteriormente más devoto. Es cierto, exteriormente es más devoto, pero exteriormente, hermanos, yo conozco personas aquí en Denver, y lo veo, que en la catedral de Denver, con el arzobispo Chaput y con el arzobispo Aquila, que nadie puede decir que son arzobispos, entre comillas, liberales o que no cuidan la liturgia, especialmente el arzobispo Aquila, que es un especialista en teología litúrgica del Anselmianum, o sea, de la Universidad Pontificia especializada en liturgia, ha tenido que corregir a alguna gente que se ha arrodillado para recibir la comunión de rodillas en la boca, no porque eso le ayuda a recibir mejor al cuerpo de nuestro Señor, sino porque quieren hacer un pronunciamiento de protesta frente al hecho de que la gente esté recibiendo la comunión en la mano. O sea, convierten la comunión y el gesto externo en un acto de protesta, en un acto para decir, yo soy el verdadero devoto. ¿Eso es de verdad lo que el Señor quiere en el momento de la comunión? ¿Que estés convirtiendo su cuerpo en un statement, en un pronunciamiento? Con certeza yo conozco gente que recibe la comunión en la mano, algunas personas que sufren de OCD, o sea, desorden obsesivo compulsivo, en consecuencia tienen estas fobias y no pueden recibir la comunión en la boca por estas fobias y la reciben en la mano, que la reciben con una devoción absolutamente mayor. Entonces, ¿yo estoy diciendo que quien recibe la comunión en la mano la recibe con más devoción que quien la recibe en la boca? No. Lo que estoy diciendo es, la iglesia por algo no establece hasta ahora una forma exclusiva de recibir la comunión. Permite que los obispos decidan sobre las distintas formas de recibir la comunión y exista esa libertad. En consecuencia, es muy importante el comprender que no se logra nada cuando se crea en algo que no está normado por la iglesia, es decir, donde existe libertad, donde se crea un conflicto.
Yo personalmente recibo la comunión en la boca, salvo algunas excepciones, que son totalmente personales, y no voy a explicar acá. Algo parecido sucede con personas que me consultan: Alejandro, ¿tú qué cosa crees que es más conveniente? Hay personas que miran durante la elevación, inmediatamente después de la consagración del pan y luego del vino, que en la transformación del cuerpo y de la sangre del Señor, en ese momento de la elevación, hay personas que dicen: Alejandro, me preguntan, Alejandro, ¿qué es lo correcto? ¿Mirar al Señor? Porque yo miraba al Señor, pero una persona dice que eso es falta de humildad, que hay que bajar la cabeza en realidad y no mirarla. Mira, si tú quieres mirarlo y eso aumenta tu devoción, míralo. Si es que aumenta la devoción, bajar la cabeza en humildad y no mirarlo, no lo mires. Pero preocúpate por tu devoción, no lo que hace el del costado. ¿Se dan cuenta? Yo creo que para mí es una falta de humildad mirar al Señor Eucarístico. Otro cree que para él contemplar al Señor Eucarístico en la elevación es justamente unirse mejor al misterio. Por algo el Señor es elevado, para contemplarlo. Y se basa en el principio, en la frase bíblica: mirarán al que traspasaron. Y cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí, como dice el Señor Jesús. Entonces, pelearse por esto es absolutamente ridículo, porque no está normado, y por algo no está normado. Entonces no sirve ir donde un sacerdote que diga una cosa y después otro sacerdote que diga otra cosa y decir: el sacerdote A dice esto y el sacerdote B dice esto, como si alguno de esos sacerdotes tuviera la capacidad de establecer doctrina. No es doctrina, ni tampoco es disciplina, no está normado. Si la Santa Madre Iglesia mañana norma, hay que mirar o no hay que mirar, yo haré lo que la Santa Madre Iglesia diga. Pero mientras no lo norme, ¿por qué lo voy a normar yo? Porque voy a imponer mi opinión y lo que me hace bien a mí, cuando la Iglesia precisamente deja en libertad porque es sabia. Hay otros temas que también confunden a la gente, y yo entiendo que los confunda. Por ejemplo, los carismáticos hablan de que existen carismas especiales, ¿no?, de profecía, de hablar lenguas, etc. Algunos carismáticos moderados dicen que esto se produce en situaciones excepcionales. Otros tienen una visión bastante más suelta sobre el tema, digámoslo así, y creen que cualquiera puede tener el don de profecía o el carisma de hablar de lenguas. Sobre los carismas, ya San Pablo ha dicho. En consecuencia, yo no puedo determinar si es que es cierto o no es cierto, si es que una persona se ha sugestionado psicológicamente y cree que está diciendo profecías o hablando en lenguas, o si esa persona realmente está reflejando un carisma concedido sobre el Espíritu Santo. Lo que sé es lo que enseña la Iglesia. Los carismas no son importantes, lo que son importantes son los dones, tener los 7 dones del Espíritu Santo. Eso es lo que me hace santo. En consecuencia, si una persona dice que es profeta o dice que habla en lenguas, está bien, me tiene sin cuidado, de verdad me tiene sin cuidado. Primero porque si la persona quiere profetizarme a mí, yo ya sé lo que Dios quiere de mí por la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, yo tengo personas que me han profetizado las cosas más descabelladas, supuestamente profetizado, las cosas más descabelladas. Y hay otras personas que no han profetizado nada, simplemente son personas profundamente espirituales que me han dicho de joven, me dijeron: Alejandro, ten cuidado porque el Señor te va a pedir esto y esto. Son cosas que con el tiempo el Señor me terminó pidiendo. Entonces, digamos, es que alguien me lo diga por adelantado no cambia en nada, que mientras yo sea fiel a la Santa Madre Iglesia voy a llegar por el camino que me llama el Señor, y si no soy fiel me puede profetizar medio planeta. Entonces, no es un tema sobre el cual yo creo que el católico que tiene objeciones o dudas se tiene que problematizar. Tanto el que cree que efectivamente estos carismas son absolutamente comunes y el Espíritu Santo los dona pues en abundancia, como los que creen que estos son más bien raros, infrecuentes y que pueden ser motivo de sugestión, ambos en común tienen una cosa: están llamados a ser santos y tienen que buscar los dones del Espíritu Santo.
Y en consecuencia, eso es lo importante. Entonces, en lo fundamental, otra vez, unidad. En lo discutible, libertad. En todo, caridad. Lo que sabemos es que si nosotros nos preocupamos por el bien espiritual propio y en ser testimonio cada uno de nosotros, vamos a preocuparnos menos en lo que hacen los demás, vamos a juzgar menos y vamos a vivir con mayor libertad, con mayor paz, con mayor tranquilidad y en consecuencia con mayor caridad. Que tengas un buen día.